¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Hoy es domingo 3 de marzo y leemos en el Evangelio de hoy a San Juan en el capítulo 2, versos del 13 al 25. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas y a los cambistas en sus puestos. Haciendo un látigo con cuerdas, echó a todos fuera del templo, con las ovejas y los bueyes, desparramó el dinero de los cambistas y les volcó las mesas, y dijo a los que vendían palomas: quiten esto de aquí, no hagan de la casa de mi padre una casa de mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que estaba escrito: el celo de tu casa me devora. Los judíos entonces le replicaron diciéndole: ¿qué señal nos muestras para obrar así? Jesús les respondió: destruyen este santuario y en 3 días lo levantaré. Los judíos le contestaron: 46 años se ha llevado en construir este santuario, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del santuario de su cuerpo. Cuando resucitó pues de entre los muertos, se acordaron sus discípulos de que era eso lo que quiso decir y creyeron en la escritura y en las palabras que Jesús había dicho. Mientras estuvo en Jerusalén por la fiesta de la Pascua, creyeron muchos en su nombre al ver las señales que realizaba. Pero Jesús no se confiaba de ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que se le informara acerca de las personas, pues él conocía lo que hay en el hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mis hermanos, entonces estamos en tiempo de la Pascua. La Pascua era una fiesta primero fiesta de agricultores, más bien de pastores, cuando antes de que el pueblo fuera sedentario, cuando era más bien que andaba vagando por todos lados, sí, errantes, que no tenía una tierra, no se estabilizaban. Era una fiesta de pastores, pues, ¿no? De pastores. Esa era la Pascua. Y correspondía a lo que hoy sería la primera luna llena de primavera. Y entonces, por eso la Pascua es movible. Y entonces se acercaba pues esta fiesta y Jesús va a Jerusalén, pero ve todo aquel desorden. ¿Qué pasaba? ¿Por qué había todo eso? Porque estaban los cambistas, los bueyes, las ovejas, las palomas. ¿Por qué? Porque en el templo, enfrente del templo, estaba un altar, el altar del sacrificio. Y entonces ahí tenía que ofrecer, si era una persona rica, tenía que ofrecer un toro, un buey, una vaca. Si era una persona mediana, tenía que ofrecer una oveja, un chivo, un cordero. Y si era una persona muy pobre, podía ofrecer un par de tórtolas o 2 pichones. Pero todos tenían que ofrecer algo en un sacrificio y lo mataban. Entonces, imagínense cómo estaba aquello por la, por el, era como si fuera un rastro, ¿no? Aquello con mucha sangre, con muchas moscas, con mucho, pues todo lo que sucedía allí, ¿verdad? Pero además de eso, del sacrificio, pues habían quienes vendían allá cerquita, sí, cerquita ya estaban quienes vendían las ovejas, quienes vendían los bueyes, quienes vendían las palomas y quienes les cambiaban el dinero, etcétera. Estaba todo organizado. Y eso le molestó a Jesús. Ver todo aquello, ¿verdad? Le molestó a Jesús y entonces agarró un látigo y echó afuera a todos, excepto a los que vendían palomas. ¿Por qué? Porque era los que vendían palomas a los pobres, a los más pobres.
¿sí? Los que podían ofrecer, los que no podían ofrecer nada, ninguna otra cosa más que un par de tórtolas o dos pichones. Y a ellos les habló y les dijo que no estaba bien lo que estaban haciendo. Y los apóstoles se acordaron del Salmo 69 que hablaba de eso, ¿verdad? El celo de tu casa me devora. Resulta entonces, o sea, Jesús llegó pues con la espada desenvainada a acabar con todo eso. Naturalmente que los judíos no iban a quedarse con los brazos cruzados, ¿verdad? Y entonces le exigen por qué hizo eso. Y entonces Jesús dice algo que, que nadie entiende, pero que se va a entender más tarde. Destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. En ese momento no es entendible eso, nosotros lo entendemos perfectamente, sí, pero en aquel momento no se entendía. Entonces fue más el coraje entonces en contra de Jesús y entonces por eso planean matarlo, porque hay esa situación que no les cabía a los judíos. Y entonces Jesús hablaba pues del templo de su cuerpo. Recordemos una cosa interesante. Este escrito de Juan se escribe alrededor de el año 100 después de Cristo. San Pablo ya había escrito mucho antes acerca del símil del cuerpo en la primera carta a los Corintios, capítulo 12, ¿verdad? Donde va diciendo cómo cada parte del cuerpo somos nosotros. Y entonces era como que Pablo tiene primero que nada esta idea y aquí Jesús tiene, bueno, no Jesús, sino San Juan toma la idea esta de San Pablo para defender a Jesús, pero Jesús ya esta frase que había dicho desde antes era que era su cuerpo, ¿verdad? Que era su cuerpo, el santuario. Y también, volviendo a San Pablo, va a decir San Pablo, por ejemplo, ustedes son templos de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en ustedes. Otra vez tomando esta idea del cuerpo. Entonces, y ahora ya no solamente refiriéndose ese santuario a Cristo, sino ahora cada uno, cada bautizado es un templo de Dios. Cada bautizado, cada confirmado es un templo de Dios, porque el Espíritu de Dios habita en ustedes, dice San Pablo. Y entonces la gente empieza a creer en él, pero también el autor aquí vuelve a escribir una nota de él, ¿verdad? De este San Juan. Dice, creyeron en la Escritura y en las palabras que había dicho Jesús. En la Escritura. Para el año 100 estaba el Antiguo Testamento, pero ya empezaban a aparecer algunos libros del Nuevo Testamento. Entonces, al decir Escritura y al decir las palabras de Jesús, entonces aquí está hablando también ya del Nuevo Testamento, de las palabras de Jesús, de los dichos de Jesús. Y fíjense qué interesante. Y esto ya a finales del siglo I, que es cuando se escribe este libro, ya se está hablando de eso, de creer en las Escrituras y en las palabras de Jesús. Muy, muy interesante, ¿verdad? Ya hay una segunda parte de este texto que es de las personas que se conviertan mientras Jesús está en Jerusalén. Pero recuerden, Jesús está en Jerusalén porque se acerca la fiesta de la Pascua. Y esto que sucede le va a dar motivos a los judíos para apresar a Jesús. Mis hermanos, que Dios los bendiga y que Dios los acompañe siempre y que este texto de hoy nos ayude a acercarnos más a Jesús y el misterio que hacia donde se encamina, que es su muerte y resurrección. Que Dios los bendiga, mis hermanos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día a todos.